Ha muerto el Maestro. Ha muerto Jesús. Ha muerto el que nos ha enseñado durante 3 años, más de 3 años. Ha muerto. Eran las palabras de los discípulos que seguían a Jesús. En aquel día en el que fue crucificado y fue llevado a la tumba. Justo antes de exhalar su último aliento. Las 7 oraciones que pronunció desde el último púlpito de la cruz. El último púlpito desde el que Jesucristo nos siguió enseñando hasta su último aliento. Su última oración fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La palabra dice en Lucas 23:46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y seguidamente ocurrieron unos acontecimientos sobrenaturales. La palabra registra que la tierra tembló. Hubo un fuerte terremoto, se sacudió la tierra, el velo del templo se rasgó en 2. Y muchos pudieron reconocer, aunque no lo querían creer, tuvieron que reconocer: Jesús es el Hijo de Dios. Pero había una realidad en ese momento. Ese viernes había una realidad, y esa realidad es que Jesús había muerto. Para aquellos que tenían la esperanza de un Jesús que se iba a levantar en armas, de un Jesús que iba a tomar un gran ejército y que iba a derrocar al gobierno romano, al imperio romano, era una gran decepción. Ellos esperaban a un Mesías poderoso, con espada, a caballo, glorioso, el hijo de David, que los librara de la esclavitud. Pero luego ven a ese Hijo de Dios crucificado en la cruz, porque no entendían el poder de la cruz. Y mucho menos comprendían el poder de la resurrección. Hoy, domingo, podemos celebrar con gran gozo y con gran alegría el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que hoy vamos a leer y vamos a estudiar un pasaje. De hecho, es el pasaje del tiempo con Dios del QT del día de hoy. Vamos a ir a Juan 20, desde el 19 hasta el 23. Juan 20, desde el 19 al 23. Y vamos a ver y a estudiar el poder de la resurrección. Yo le invito a que me siga en la lectura, si lo tiene en su Biblia, si no, aparece allí en pantalla. Y quiero que lo podamos leer todos juntos a una sola voz. Ok, a la cuenta de 3, desde el versículo 19, 1, 2, 3. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Amén. En la mente de los discípulos, Jesús había muerto. La historia que se oyó de los soldados fue que el cuerpo de Cristo fue robado por los seguidores de Jesucristo. Hay muchas teorías y muchas hipótesis. Ahora todos hablan, luego de la muerte de Jesucristo, hablan de ese gran acontecimiento. Fíjese, para el mundo y para el humanismo pretenden callar, pretenden silenciar un hecho histórico.
Y yo les pregunto, ¿qué fecha es hoy? Cuando usted ve su reloj, ¿qué fecha es hoy? Hoy es 17 de abril. ¿De qué año? 2022. Es históricamente innegable la venida de Cristo, su paso por la tierra, su crucifixión, su muerte y su resurrección. Ahora, los caminantes, y hace unas semanas vimos eso, o la semana pasada, antepasada, hablamos del camino de Maús. Pudimos tener esta palabra del Señor del camino de Maús, porque eso era lo que hablaban. Solo hablaban de aquel que hizo tantas cosas, pero que finalmente murió crucificado. Fue considerado como un gran profeta. Ahora, y en este momento del pasaje de Juan 20, los discípulos están escondidos. Los discípulos están encerrados. Hay un gran temor en los corazones de aquellos que seguían al maestro. Su líder, su maestro, su Señor, sencillamente había muerto. Ahora se encerraron como si eso le impidiera a los malvados, ya sean los romanos o los jefes judíos, derrumbar la puerta y aprenderlos, llevarlos presos. El asunto es que para todos los que habían seguido a Cristo, todo se había acabado. ¿Por qué? Porque Jesús había muerto. Pero aquí es donde el glorioso Padre entra en acción. Desde el momento en que Jesús entregó su espíritu, comenzó a mostrarse su gran poder. Algo que no podemos olvidar es que la resurrección fue un acto exclusivo de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que siguen a personas, que siguen a personajes, que fueron emblemáticos y simbólicos en el mundo, pero ninguno de ellos resucitó. El único que ha resucitado de la tumba ha sido Jesucristo. Los huesos de Mahoma están en la tumba de Mahoma. Los huesos de todos grandes personajes de la historia están en la tumba. Pero en la tumba de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hay? Nada. La tumba está vacía porque Jesucristo salió victorioso de la tumba. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra gloria. El poder de la resurrección abrió la tumba. En la tumba de Mahoma están los huesos. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. Pero aquí, al ver a la piedra, al ver la piedra quitada y entrar y buscar, no vemos nada. Jesucristo ha resucitado. Amén. Por eso vamos a ver el poder de la resurrección y quiero que consideremos unas 3 o 4 cosas acerca del poder de la resurrección. Y por eso vamos a seguir la lectura. Número 1, el poder de la resurrección traspasa cualquier barrera. El poder de la resurrección traspasa cualquier barrera. Yo quiero que vayamos al versículo 20. Vamos al versículo 19. Yo quiero que vayamos al versículo 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Jesucristo no tocó la puerta. ¿Qué pasó en ese momento? Jesucristo no tocó la puerta. Sin embargo, se aparece dentro del recinto y les dice, paz a vosotros. Yo me imagino cómo hubiese sido la cara de los discípulos si alguien les toca la puerta. Ellos estaban escondidos, ellos estaban refugiándose porque los judíos, los jefes de los judíos estaban buscando a los seguidores, a sus discípulos, a los discípulos de Jesús para también aprenderlos. Por eso ellos tenían miedo, ellos decían, wow, tenemos que escondernos. Pero de repente Jesucristo atravesó la puerta, no tocó la puerta, atravesó la puerta. Queridos hermanos, Jesucristo se le apareció, ni siquiera tuvo que abrir la puerta, él simplemente estaba allí y él no era un fantasma. Mire lo que dice el versículo 20, yo quiero que me acompañe el versículo 20, dice, les mostró sus manos y su costado. En otro lugar, en el libro de Lucas 24:39, dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo.
Queridos hermanos, Jesús tenía en ese momento un cuerpo físico, exactamente igual como el de nosotros. Igual pero diferente, un cuerpo glorificado. Simplemente Él estaba allí a pesar de que la puerta estaba cerrada. Ese es el poder de la resurrección. ¿Y qué significa esto? Por un lado, que Jesús puede ir al lugar donde nadie más puede ir. Quiero que lo lleves en tu corazón. Jesús puede entrar al lugar donde nadie puede entrar. Queridos hermanos, hay gente que gasta dinero en psicólogos, en psiquiatras, en asesores, en consultores, en abogados, en consejeros, en gurús, pero nadie puede entrar al lugar donde solo el Maestro puede entrar. Eso es lo que significa. Jesucristo entra en lugares donde nadie puede entrar, y eso es en lo profundo de tu corazón. Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Él puede ir donde ningún consejero. Él puede alcanzarte en cualquier lugar. Querido hermano, es una esperanza para nosotros porque el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos encuentra en el lugar donde nosotros estemos. Nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, nosotros que estábamos alejados de Dios, quizás en un lugar distinto, quizás en un lugar oscuro, en un lugar tenebroso, Jesús llegó hasta allí como solo Él y únicamente Él puede hacerlo, y nos rescató. Amén. Entonces es una de las cosas que podemos aprender del poder de la resurrección. Jesucristo rompe cualquier barrera. Diga conmigo, Él rompe barreras. Dígalo más fuerte, Él rompe barreras. No hay lugar donde Jesucristo no llegue. Y la segunda cosa, el poder de la resurrección trae paz. Y volvemos a leer el pasaje en el versículo 19. Y entre el 19 y el 23 aparece 2 veces la palabra paz a vosotros. Es decir, Él les dijo shalom. 2 veces, no una vez, 2 veces. Eso tiene un significado. Queridos hermanos, cuando Jesús entró en escena, el ambiente del lugar cambió. Cuando Jesucristo llegó donde estaban los discípulos, el ambiente cambió. El ambiente antes de Jesucristo era un ambiente pesado, era un ambiente de miedo, era un ambiente de temor, de incertidumbre. Pero cuando llegó Jesucristo, el ambiente cambió, porque Jesucristo es nuestra paz. Amén. Él puede transformar y cambiar todo ambiente. Ese es el poder de la resurrección. Jesucristo, cuando llega a un lugar, puede cambiarlo todo. Por eso, querido hermano y hermana, yo te invito que Jesucristo esté en el lugar de nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra oficina, en todo lugar, porque el poder de la resurrección de Jesucristo cambia todo ambiente. Amén. Yo he tenido la oportunidad de ir a hogares, a casas que incluso son muy bonitas, muy lujosas, tienen muchas posesiones quizá, pero la gente se siente vacía. ¿Y por qué se siente vacía? Ya les dije, solamente Jesucristo puede llegar a lo profundo y solo Jesucristo trae paz. La gente anda buscando desesperadamente una alternativa. Miren, hay gente que su meta y su sueño es tener mucho dinero y luego que trabaja y sufre y lucha para conseguir dinero, camina y corre tanto solo para darse cuenta que eso no lo llena. Hace unos días veíamos en el ámbito artístico, secular, un famoso cantante de reggaetón y de música. Personas, no solamente él, varios de ellos han alcanzado el cúspide de la fama, han alcanzado la fama, la popularidad, la gente los reconoce en la calle, tienen todo el dinero que pueden tener, todas las posesiones que pueden tener y saben lo que dicen ellos en sus conciertos. Luego de tener todo eso dicen, me siento vacío, no le encuentro sentido a la vida. Querido hermano y querida hermana, eso es porque el único que le puede dar sentido a la vida es Jesucristo. El único que puede traer paz al hogar es Jesucristo. El único que le puede dar bendición a tu negocio es Jesucristo, porque Jesucristo es nuestra paz.
La palabra dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Eso lo dice Él. Por eso yo les digo, el poder de la resurrección trae paz. Diga conmigo, trae paz. Otra vez, fuerte, trae paz. Miedo a fracasar. Los discípulos tenían miedo a fracasar porque el maestro les había encomendado una tarea. Él le había dicho, vaya, prediquen, vaya, lleven el reino. Yo recuerdo que en un pasaje dice, Él los mandó a predicar y ellos regresaban y decían, maestro, hasta los demonios se sujetan. Y el maestro decía, yo veía al diablo que caía como un rayo. Esa fue la experiencia de los discípulos, pero ahora vemos a unos discípulos con miedo y con un sentido, con un corazón de fracaso. Le habían fracasado al maestro, estaban escondidos. Querido hermano y hermana, hoy te pregunto, ¿cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus inseguridades, tus incertidumbres? Hoy el Señor te dice, yo soy Jesucristo, el Rey de la resurrección. Yo vengo aquí para quitar todo eso, para quitar todo dolor, para quitar toda ansiedad. Amén. Como tercer lugar, el poder de la resurrección para tener a Jesús en tu vida. Vamos otra vez al versículo 19. Jesús en el centro. Y a veces nosotros leemos el pasaje y no lo notamos, porque pasamos muy rápido sobre el pasaje. Pero el versículo 19, casi al final, dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús, muy importante, y puesto en medio, les dijo, pasa a vosotros. Querido hermano, Jesús debe ser el centro de tu vida. Para poder experimentar el poder de la resurrección, el poder que levantó a Jesús de los muertos y que hoy lo lleva a la diestra del Padre y que intercede por nosotros, necesitamos tener a Jesús como el centro de nuestra vida. Fíjense, se cree que solamente el hombre tiene la llave de su propio corazón, pero cuando Dios llama ocurre un milagro. La palabra del Señor no vuelve vacía. Dios no puede estar en otro lugar en tu vida. ¿Dónde debe estar Jesús? En el centro. Dile a tu hermano, Jesús debe estar en el centro. Querido hermano, esto es lo que hace Jesús. Él viene para ser el centro de nuestra vida, el centro de nuestra familia, el centro de nuestro negocio, el centro de todas nuestras necesidades. Nadie puede llegar al centro de nuestra vida si no es Jesucristo. Por eso, Él vuelve y ratifica cuando ve a los discípulos, luego de resucitar, la promesa del Espíritu Santo. Y el poder de la resurrección nos confirma el regalo del Espíritu Santo. Vamos a leer el versículo 22. Vamos a leerlo todos juntos, el versículo 22, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Y dijo, recibid el Espíritu Santo. Hechos, el libro de los Hechos narra cómo descendió el Espíritu Santo y usted puede buscarlo en el capítulo 2 de manera muy detallada. Él explica. Eso sucede aproximadamente 7 semanas después de la resurrección y leemos sobre esto precisamente en Hechos capítulo 2 y Hechos 1:8, ya todos los conocemos, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Queridos hermanos, cuando Jesucristo resucita y se le aparece a los discípulos, Él quiere asegurarse de que ellos recuerdan la promesa del Espíritu Santo. Ya Él les había dicho, ya Él les había prometido, yo les enviaré otro consolador. Yo no los dejaré solos, les enviaré otro consolador. ¿Y por qué Jesús les recuerda esto? Porque quizás ellos al ver al Maestro se emocionan y dicen, el Maestro resucitó, ahora va a estar con nosotros por siempre y para siempre. Pero la verdad es que sí y no. Es sí porque Jesucristo ciertamente está con nosotros por siempre y para siempre, amén.
pero es no porque Jesucristo no iba a estar con ellos en cuerpo presente. Él ya les había prometido el poder del Espíritu Santo. Ya Él les había prometido la persona del Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos, esa persona que iba a estar en vez de Jesús, que ya Jesús ya no iba a estar físicamente, sino que ahora el Espíritu Santo iba a estar con ellos para todos lados y en todas partes. Y por eso la palabra poder, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder de la resurrección es lo que nos confirma la verdadera señal de que podemos recibir el poder del Espíritu Santo. Sin la resurrección, la venida del Espíritu Santo no hubiese sido posible. Amén. Y Él ya les había dicho, yo tengo que irme. Pero ellos no entendían, ellos no sabían, no comprendían. Hasta que Jesucristo muere. Porque incluso los discípulos le preguntan, ¿a dónde vas? Nosotros también queremos ir contigo. Y Él les dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Pero queridos hermanos, nosotros hoy gozamos por medio de la resurrección del grandioso y glorioso poder del Espíritu Santo accionando en nuestra vida. Eso debe darnos alegría, eso debe llenarnos de gozo, eso debe llenarnos de felicidad, porque el Espíritu Santo hoy está con nosotros y estará con nosotros por siempre y para siempre. Amén. Es una gran verdad. Y Jesucristo resucitó para darnos vida, para darnos su Espíritu Santo. Esa es una de nuestras seguridades y la seguridad que tenemos para poder predicar el Evangelio, para poder vivir. Fíjense algo. Antes, en el Antiguo Testamento, las personas no contaban con esta cualidad que hoy podemos tener. Hoy no cuentan con la bendición, no contaban con la bendición que hoy podemos contar. Antes, el Espíritu Santo solamente descendía sobre el profeta, sobre el sacerdote, sobre el rey y en ocasiones especiales sobre alguno. Pero era un momento y luego se iba. Pero nosotros por medio de la resurrección tenemos la promesa de que el Espíritu Santo estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Eso debe darnos alegría, eso debe darnos felicidad, eso debe darnos gozo. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Cuando el pasaje me recalca y me dice que Jesús les dijo a ellos, recibid el Espíritu Santo, los estaba preparando para lo que iba a acontecer y lo que quedó reflejado en Hechos 2, capítulo 2, versículo 4. La primera parte dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fíjense que Jesús ya se los había dicho. En Juan 14, 18 nos dice, Jesús les dijo, al referirse a los apóstoles, no te dejaré huérfano, vendré a ustedes. El Jesús resucitado y vivo ha venido a nosotros y nos ha enviado al Consolador. Ahora, cuando nosotros tenemos la felicidad y la virtud de tener a un Cristo resucitado y al poder del Espíritu Santo en nuestra vida, no es solamente para decir tengo salvación, porque sí, hay una seguridad, la seguridad de que somos salvos. ¿Cuántos tienen la seguridad de salvación hoy? Pero Jesucristo no resucitó solamente para que nosotros tengamos la seguridad de salvación. Por eso es importante leer el pasaje entre líneas. Y yo les invito a ver nuevamente el pasaje. Fíjense lo que dice. Él les dice desde el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas de las cerradas, el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo, otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Por eso es importante en el poder de la resurrección entender
que la resurrección nos capacitó para vida eterna y tenemos el Espíritu Santo para vida eterna, pero no solo para vida eterna. Debemos considerar que tenemos el poder del Espíritu Santo y el poder de la resurrección para hacer la voluntad del Padre. Amén. Porque nosotros seguimos las pisadas del Maestro y Él les dijo: yo vengo a hacer, así como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, queridos hermanos, el poder glorioso del Espíritu Santo y el poder de la resurrección de Jesucristo en nuestra vida no es solamente para ser salvos e ir al cielo, es para hacer la voluntad del Padre. Y ya lo tenemos. Mateo 28, 19. ¿Qué dice? Id y haced discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión. No es solamente para quedarnos en nuestra casa. No es solamente para quedarnos con nuestra familia. Queridos hermanos, hay mucha gente que necesita escuchar el mensaje de salvación. Por eso tenemos que hacer la voluntad del Padre. Así como Jesucristo le dijo a los discípulos: como yo hago la voluntad del Padre, yo los envío para que también hagan la voluntad de mi Padre. Y es una dulce canción lo que los discípulos escucharon. Los discípulos escucharon: como me envió el Padre, así también los envío. Observe que el texto de Hechos 1:8, antes que Cristo ascendiera al cielo, Él les aseguró darle a los discípulos su gran comisión. Pero tal comisión no se cumpliría sin el poder del Espíritu Santo. De modo que no podemos predicar, no podemos alcanzar, no podemos llegar a otros para Cristo a menos que estemos investidos del poder del Espíritu Santo. Amén. Por eso necesitamos anhelar la llenura del Espíritu Santo. No solamente recibirlo, haberlo recibido. Cuando recibimos al Señor Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo, pero diariamente debemos pedir: Señor, quiero recibir tu llenura. Muchos ignoran la gran comisión y que fue dada por el Jesucristo que resucitó. Y fíjense algo, a mí me entusiasma mucho el hecho glorioso del domingo. Porque el día viernes todo estaba en penumbras, todo estaba en tinieblas, pero luego, llegado el domingo, tenemos el poder de la resurrección. Y hoy, queridos hermanos, estamos celebrando. El mundo celebra, sí, la Semana Mayor, pero nosotros celebramos la Semana Mayor todas las semanas. Usted celebra su Semana Mayor todas las semanas y todos los domingos para nosotros son domingos de resurrección. Y el lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, y el sábado, todos los días, porque caminamos todos los días con el Jesús resucitado. Amén. No necesitamos solamente recordarlo un día, una semana al año. Nosotros lo recordamos todos los días. El propósito de la resurrección no es solamente tener vida eterna, es que podamos cumplir la voluntad del Padre. Por eso la pregunta que yo les hago: ¿hemos entendido la voluntad del Padre? ¿Hemos comprendido la voluntad del Padre? La profundidad de lo que Dios quiere que hagamos en esta tierra. Queridos hermanos, nosotros constantemente estamos estudiando y enseñando acerca de cosmovisión, porque la cosmovisión es la manera de ver el mundo conforme a la palabra. Y esa es la comisión de Dios, que podamos alcanzar la cultura, que podamos discipular a las naciones, que podamos evangelizar las ideas. Queridos hermanos, no basta solamente con predicar el evangelio, tenemos que ir y hacer discípulos. Esa es la palabra y ese es el mandato del Padre. Jesús les dice a los discípulos: como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Fíjense. En el momento en el que Jesús aparece en aquella habitación, los discípulos estaban encerrados, temerosos. Sus temores los mantenían presos en sus casas, los mantenían presos en aquel lugar. ¿Cuáles son los temores que quizás hoy te mantienen preso? Los temores que hoy te impiden compartir el mensaje del Evangelio. Quizás tú dices: pero pastor, yo no sé mucho de la Biblia. Quizás podría ser una excusa. Pastor, pero es que yo no tengo tiempo. Quizás podría ser una excusa. Pastor, pero es que yo no sé hablar. Quizás podría ser una excusa. Y los discípulos también podrían tener esa misma excusa en ese momento. Por eso Él les dijo: recibid el Espíritu Santo.
Porque la palabra dice, el Espíritu Santo nos va a enseñar y recordar todas las cosas. Así que, hermanos, la reflexión también para hoy es, cuando quieras compartir, cuando sientas el deseo en tu corazón de compartir el mensaje de salvación, no te quedes quieto, no te quedes inmóvil, no te quedes paralizado por el miedo, porque el Espíritu Santo te ha capacitado. Amén. Por supuesto que sí, necesitamos estudiar la palabra del Señor, necesitamos leer todos los días, hacer el QT, mantener la hora de oración para tener fortaleza espiritual. Pero queridos hermanos, no tengan miedo de compartir la buena nueva de salvación, para que podamos cumplir lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Jesucristo? Por eso, como el Padre le dijo a Jesucristo y le mandó, Jesucristo nos manda a nosotros y nosotros vamos a obedecer. ¿Cuántos van a obedecer? Por eso, querido hermano, querida hermana, esta semana, luego de esta semana mayor, hay personas que quizás quedan en su mente pensando, analizando algo escucharon acerca de Jesucristo. Hoy veo tristemente cómo en el tema de las tradiciones cada día la cultura trata de quitar la cruz. La cultura trata de quitar el nombre de Jesucristo. Yo veo con preocupación que ya no quieren decir antes de Cristo y después de Cristo, sino quieren decir la era antigua y la era moderna. Por eso una de las cosas que le digo a mi hijo es que cuando él escribe en el encabezado, todos los días en la escuela a los niños les dicen, escriba la fecha, ¿verdad que sí? Bueno, yo le he dicho a él, todos los días escribe la fecha. Caracas, 17 de abril de 2022, después de Cristo. Siempre escríbalo, después de Cristo. Y que puedas tener esa costumbre. Cada vez que tú escribas la fecha, escríbelo con orgullo y compasión. 17 de abril de 2022, después de Cristo. La cultura hoy quiere sacar de lado la promesa de Jesucristo. Quiere quitar y borrar el nombre de Jesucristo. Queridos hermanos, nosotros debemos llevar con orgullo, por medio del poder de la resurrección, que Jesucristo murió, pero que también Jesucristo resucitó y que hoy está a la diestra del Padre que intercede por nosotros. Amén. Esa es la esperanza. Por eso tú puedes compartirle del amor de Cristo a tu familia, a tus hermanos, a tus amigos. El reto que yo les lanzo hoy, queridos hermanos de Iglesia Adonai, es en la siguiente semana, esta semana que viene, comparte el amor de Dios con alguien. Cumple el mandato que Jesús recibió del Padre y que Jesús nos dio a nosotros. Comparte el amor de Dios con tu familia, con tu papá, con tu mamá, con tu amigo cercano, con tu amiga, con tu compañero de escuela, porque ese es el poder de la resurrección. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú le prediques a una persona va a ocurrir lo que nos narra al final del pasaje. Vamos al final del pasaje, versículo 23. Versículo 23. Vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. ¿Qué está queriendo decir Jesús allí? ¿Que ahora los discípulos tienen el poder de perdonarle el pecado a la gente? No. Si nosotros leemos sin el entendimiento, podríamos decir, sí, es que ahora nosotros podemos perdonar los pecados. No hay nadie, ningún humano que pueda perdonar pecados. Y lo voy a volver a decir, no hay ningún humano, ser humano sobre la tierra que pueda perdonar nuestros pecados. Solamente por medio de Jesucristo. Solamente por medio de su obra salvadora, solamente por medio de su obra redentora, es por Él y para Él, solo por medio de Jesucristo, el único canal hacia el Padre. Amén. Entonces no era eso lo que les quería decir. Jesucristo no les quería decir, bueno, ahora ustedes pueden perdonarle pecados a la gente. No, Él lo que les está queriendo decir allí dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Es decir, a quienes tú le compartas el mensaje del evangelio y lo reciban en su corazón, ellos serán salvos, no por medio de ti, sino por medio de la acción de Jesucristo y el Espíritu Santo en sus vidas. Eso es lo que quiere decir ese pasaje. Por eso, queridos hermanos, es el llamado esta semana. Comparte el amor de Dios, porque lo segundo dice, a quienes se los retuviere,
les son retenidos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, usted comparte el mensaje del Evangelio. Si la persona no lo quiere recibir, ya eso es un asunto de él. Usted ha cumplido. Amén. A veces nosotros tenemos la idea de que es nuestro poder o es lo bonito que hablamos. Por eso nosotros nos da miedo, nos da pena, nos da vergüenza, porque creemos que con lo que nosotros hablamos es con lo que vamos a convencer a la gente. Queridos hermanos, eso hacen los vendedores de auto, eso hacen los vendedores de la calle, eso hacen los ambulantes, eso hacen la gente de la calle. Quieren convencernos a nosotros con palabras. Nosotros no convencemos a nadie. El único que puede convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio, ¿quién es? Jesucristo, por medio de la acción del Espíritu Santo en sus vidas. Así que no tenga miedo, no tenga temor. El poder de la resurrección nos capacita y será el Espíritu Santo el que va a obrar en esa vida. Queridos hermanos, yo quisiera, quizás la semana siguiente usted venga a dar un testimonio y decir: pastor, le prediqué a una persona, lo hice con miedo, lo hice con inseguridad, pero yo no sé qué pasó. Dios puso palabras en mí y la persona recibió el mensaje del Evangelio y quiso arrepentirse, y yo oré con él y le expliqué de la palabra y recibió al Señor. Yo quisiera que la semana entrante usted pudiera testificar eso. Por eso yo les lanzo un reto. Iglesia Adonai, les lanzo un reto. Comparte esta semana que viene el amor de Dios, por lo menos con una persona. ¿Cuántos van a compartir el amor de Dios? Aunque sea con una persona, con alguien de tu trabajo. Comienza a compartirle la palabra del Señor. Quizás esa persona no te dice: sí, lo recibo ya, pero cuando ve tu ejemplo, cuando ve a Jesucristo reflejado en ti, va a comenzar a obrar. La obra del Señor va a comenzar. Amén. Entonces, amados hermanos, hoy celebramos la resurrección de Jesucristo. Ahora somos poseedores del mismo gozo que tuvieron los discípulos en aquel lugar. Quiero que pueda imaginar ese lugar. Así como estaban en ese lugar, gozosos porque Jesucristo estaba en medio de ellos, hoy el Señor está en medio de nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo debería ser nuestra alegría y nuestro júbilo si yo les dijese: Jesucristo está en este lugar? Jesucristo está en este lugar. Dale un aplauso a Jesucristo que está en medio nuestro. Queridos hermanos, para finalizar quiero recordarles, así como hizo Jesucristo con sus discípulos aquel primer domingo, así hace con nosotros. Por eso les recuerdo, el poder de la resurrección traspasa cualquier barrera, cualquier dificultad, llega a lo profundo del ser. En segundo lugar, el poder de la resurrección trae paz y vida, es decir, disipa todo temor. Queridos hermanos, la palabra dice: en el amor no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Ese es el poder de la resurrección. Y en tercer lugar, el poder de la resurrección está aquí para ser el centro de tu vida. Que Jesucristo sea el centro de tu vida, el centro de tu familia, el centro de tu negocio, el centro de todo lo que existe a tu alrededor. Finalmente, recordemos el propósito de la resurrección de Jesucristo. No es solamente que nosotros hayamos sido salvos, sino que compartamos esa salvación con otros. Amén. Así como Jesucristo se apareció y habló a los discípulos, hoy lo está haciendo con nosotros. Así como Jesucristo se apareció a los discípulos, hoy lo está haciendo contigo. Dile al hermano que está a tu lado: Jesús nos está hablando hoy. No por medio de mí, sino por medio de su palabra. Amén. Por medio de su palabra. Por eso yo quiero hoy que te invito a estar en pie. Te invito a estar en pie porque si hay algo que caracteriza este encuentro glorioso de los discípulos, es que ellos, en el momento de recibir la visita de Jesucristo, se llenaron de gozo. ¿Cuántos sienten gozo en su corazón? Pues nosotros estamos llamados a reflejar el gozo del Señor. La palabra dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso yo